Hola chicos, aquí Kendra Vladimir con un nuevo video. Esta vez vamos a seguir trabajando con el tema de derivadas. Por eso vamos a trabajar la última regla de derivación, regla de la cadena. Bien chicos, ahora es tiempo de analizar la última regla de derivación que se enseña en los libros de cálculos. Una de las reglas de derivación más potentes, denominada la regla de la cadena. Esta regla es aplicada a una función compuesta, pero se preguntarán, ¿qué es una función compuesta? Bien, primero definamos ¿qué es una función? Pasaremos primero, en vez de explicar una función compuesta, a explicar lo que es una función común y corriente. A mí me gusta definir una función como una máquina que recibe un valor de entrada. Ese valor de entrada lo vamos a denotar con X, pero puede ser cualquier número, 5, 10, 15. Yo le voy a entrar a mi máquina un valor X y ella me va a devolver un valor de salida que vamos a llamar f de X. Aquí la máquina sería f, solamente f, la función. Por ejemplo, si mi valor inicial es 5, mi máquina es una función que llamamos x al cuadrado. El valor que ella me va a devolver al evaluarlo es 25. Entonces veamos una analogía similar para una función pero que es compuesta. Esta sería una función simple. Bien, entonces una función compuesta primero está compuesta de dos máquinas. A la primera máquina nosotros la vamos a llamar f. Entonces como pueden ver, x es el valor de entrada de la máquina 1, f es la máquina 1 y f de x es el valor de salida de la máquina 1. Pero ahora imaginemos que a la primera máquina le unimos la segunda máquina, así, continuo. La función pasa por la primera máquina, te devuelve el valor y después pasa por la segunda máquina para devolverte otro valor. Entonces, en este caso, f de x va a ser tanto el valor de salida de la máquina 1, pero va a ser el insumo, el valor de entrada de mi máquina 2. Y asimismo se tendrá un nuevo valor de salida, g f de x. Pero, en otras palabras, dos funciones, f y g, que son primera máquina y segunda máquina. Si f actúa sobre x para producir f de x, es decir, le damos el valor de entrada a la primera máquina y producimos su valor de salida. Luego, la segunda máquina g actúa sobre f de x, o sea, el valor resultante de la primera máquina se lo introducimos a la segunda máquina y producimos el valor resultante de la segunda máquina, que es g de f de x. Y decimos que entonces hemos compuesto g con f. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de qué trata una función compuesta. Como pueden ver, en el lado izquierdo ven funciones que son simples y en el lado derecho funciones que son compuestas. En el lado izquierdo vamos a la primera función, y es igual a x al cuadrado más 1. Como pueden ver, esto es una expresión normal. Y como pueden ver, la segunda función me dice y es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos una operación que es la raíz, y dentro de esa operación que es la raíz tenemos otra, que es el x al cuadrado más 1. Por eso nosotros decimos que en este caso se trata de una función compuesta, porque el x al cuadrado más 1 está dentro de la raíz. También tenemos el segundo ejemplo, que es una función trigonométrica seno. La función trigonométrica seno normal es seno de x, pero la que está al lado, seno de 6x, es una función compuesta, ya que dentro del agrumento, el agrumento es el valor por el cual evaluamos el seno. En el lado izquierdo x, en el lado derecho 6x. En el segundo caso tengo 6x. Al yo tener ya el agrumento, no solo con x, sino añadiéndole otra expresión, que en este caso es un 6 a multiplicar, pues yo digo que es una función compuesta. Aquí también aplicaría, yo no solamente poner un 6 a multiplicar o un número a multiplicar. Puede ser que aquí dentro del agrumento tenga x al cuadrado más 1. En el agrumento acá adentro. Por lo tanto, decimos que es una función compuesta. Tenemos seno, que es una función normal, y dentro del seno, que es el agrumento, tenemos 6x o cualquier otro tipo de función, como x al cuadrado más 1, por ejemplo. Y ya por último, en el tercer ejemplo, tenemos en el lado izquierdo 3x más 2 y en el lado derecho 3x más 2 al cuadrado. Entonces fíjense que es muy similar al ejemplo anterior. Yo tengo el x al cuadrado y dentro del x al cuadrado tengo una función dentro que es 3x más 2. O sea, por así decirlo, yo tengo una operación que es todo eso está al cuadrado y después dentro del cuadrado tengo la función 3x más 2 al cuadrado. Entonces ustedes me dirán, Kendry, pero sí, aquí yo tengo x al cuadrado también. Entonces, ¿por qué esa no es una función compuesta? Porque fíjense, aquí solamente yo tengo x. Acá abajo yo tengo una función
que es una suma de términos, 3x más 2, y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces espero que con este ejemplo capten un poquito más como que la diferencia entre una función normal y una función que es compuesta, que es una función dentro de otra función. Ahora vamos con la demostración intuitiva de derivadas. Ahora, para entender el concepto de regla de la cadena, veamos esto. Imaginemos tres corredores, David, María y José. Ellos van a concursar en una carrera. En los entrenamientos que llevaban con el entrenador se determinó que David puede correr 2 veces más rápido que María. Y María puede correr 3 veces más rápido que José. Entonces, es intuitivo pensar que David puede correr 3 por 2, o sea, 6 veces más rápido que José. O sea, David, que es el más rápido, corre entonces 6 veces más rápido que José. Entonces, este mismo concepto lo vamos a aplicar para la regla de la cadena. Antes de, es muy importante, ¿por qué usamos este ejemplo específicamente? Porque recuerden, si nosotros derivamos una función que describa la posición que recorre un objeto a través del tiempo, obtenemos su velocidad. Por ejemplo, si nosotros obtenemos una función que describe el trayecto que sigue David a través del tiempo y nosotros derivamos esa función, obtenemos su velocidad. Entonces, esas razones de 2 veces y 3 veces la utilizaremos con este concepto de derivada y de razón de cambio. Entonces, ahora imaginemos una función compuesta, y igual a f de g de x. Esta es una función compuesta. Y para simplificar un poco, a u vamos a llamarlo g de x. Entonces nosotros podemos decir que en vez de poner g de x aquí, vamos a poner u. Con esto de por medio realizamos el ejemplo anterior. Vamos a suponer que f de u en este caso va a ser David. F de u cambia el doble de rápido que u. O sea, u se vendría siendo María. Recuerden, esta es mi función, entonces al yo derivar voy a describir la velocidad. Entonces la derivada de la posición de David con respecto a María me da que él corre 2 veces más rápido que María. La velocidad de David entre la velocidad de María es que David corre 2 veces más rápido que María. La otra parte es que u, que sería María, cambia 3 veces más rápido que x, que sería José. Es decir, la velocidad de María entre la velocidad de José me da una razón de 3, porque corre 3 veces más rápido que José. Entonces, ¿qué tan rápido correrá David, que es f de u, con respecto a José, que es x? Como pueden ver, David, que es la derivada de y, que es f de u, la velocidad de David, entre la velocidad de José, es 6 veces, 3 por 2, más rápido que José. Lo que es lo mismo de y sobre du por du sobre dx, o sea, la velocidad de David entre la velocidad de María por la velocidad de María entre la velocidad de José. Entonces, como pueden ver, al igual que el ejemplo anterior, parece como si las tasas se multiplicaran. Es decir, la tasa de cambio de y con respecto a x debe ser igual a la tasa de cambio de y con respecto a u por la tasa de cambio de u con respecto a x. Entonces, prácticamente de esta forma, intuitivamente se demuestra la regla de la cadena, que simplemente lo que te quiere decir es, mira, si tú tienes una función que es compuesta, para tú poder derivarla, tú simplemente vas a derivar primero la función grande por la derivada de lo que está dentro. Y siguiendo con los mismos ejemplos anteriores, vamos a ver cómo aplicar esta fórmula. Bien, chicos, entonces vamos a resolver los ejercicios. El primer ejemplo que vimos anteriormente es raíz de x al cuadrado más 1. Entonces, como le mencioné, tenemos una función dentro de otra función, una función compuesta, porque tenemos x al cuadrado más 1 dentro de la raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo podemos derivar esto aplicando la regla de la cadena que demostramos hace un momento? Primero, recuerden que nosotros tenemos ciertas reglas de derivación, regla de la potencia, regla del producto, regla del cociente. Entonces, las raíces, recuerden, para nosotros poder derivarla, lo primero que tenemos que hacer es volverla a potencias para poder aplicar la regla del producto. Entonces, en resumidas cuentas, si nosotros tenemos la raíz enésima de x a la m, eso va a ser igual a x a la m sobre n. Volver las raíces potencias. En este caso, la potencia de la x va a estar en el numerador de la potencia de la x y en el denominador de la potencia va a ser el índice de la raíz. Entonces me dirán, Kendry, pero esto es muy diferente a esta propiedad. No, no es tan diferente como creen. Recuerden, aquí tú tienes una x,
pero x es lo que está dentro de la raíz, todo lo que está dentro de la raíz. En este caso, lo que está dentro de la raíz es esto, x al cuadrado más 1. Entonces recuerden que toda función está elevada a una potencia 1 aunque no se marque. Entonces aquí yo tengo mi x a la m. En este caso sería x al cuadrado más 1 a la 1. Y el índice de la raíz es 2. Entonces aplicando la propiedad, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado más 1 a la m, que es la potencia de lo que está dentro de la raíz, sobre n, que es el índice de la raíz. Entonces una vez nosotros tenemos esto en términos de potencia, lo que tenemos que hacer es derivar. ¿Qué es lo que me dice la regla de la cadena? Mira, yo voy a derivar primero lo que está afuera y después lo voy a multiplicar por la derivada de lo que está dentro. En este caso, lo que está afuera es la potencia a la 1 medio. Recuerden que la regla de la potencia me dice lo siguiente. Si yo tengo la derivada de una potencia x a la n, eso va a ser igual a bajo la potencia n por x a la n menos 1. Entonces va a ser muy similar para este caso. Pero recuerden, aquí sucede algo adicional. Yo derivo lo que está afuera, pero yo no estoy derivando lo que está dentro. En este caso yo tengo un x, pero aquí yo tengo un x al cuadrado más 1. Por eso aquí se reestructura la regla de la potencia ajustándola para la regla de la cadena, que sería la siguiente. La derivada de u a la n, u es lo que está dentro de la función compuesta y n sería la potencia. Entonces la derivada de u a la n va a ser igual a bajo la potencia n, el u a la n menos 1 por la derivada de u. Entonces en este caso u es aquí lo que está dentro de la potencia. Entonces procedemos a aplicar la regla de la potencia pero ajustada a la regla de la cadena. Bien, entonces bajo la potencia, un medio a multiplicar, aquí yo pongo el mismo u, x al cuadrado más 1, y eso lo elevo a la potencia un medio menos 1, por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro, que es x al cuadrado más 1, derivada de x al cuadrado 2x, derivada de 1, 0, que ni siquiera lo pongo, o sea, al final es 2x. Entonces ahora lo vamos a simplificar lo más que podamos. Lo primero es que todo se está multiplicando. El 1 medio por esto, por el 2x, se está multiplicando. Entonces es lo mismo que yo multiplique una por otra, primero o después. Recuerden que es conmutativa la multiplicación. Por lo tanto, yo voy a multiplicar el 2x por 1 medio. Recuerden que cuando yo tengo una fracción multiplicada por un término entero, simplemente voy a multiplicar el término entero por el numerador de la fracción. O sea, me quedará 2x sobre 2. Y aquí 1 medio menos 1. Recuerden, aquí simplemente usamos la resta de fracciones. En ese caso, a mí siempre me gusta, en vez de yo poner 1 aquí para aplicar una propiedad de la fracción, es hacer que el denominador de la otra fracción sea igual a la primera. En este caso, en vez de yo poner un 1, porque simplemente pongo 2 sobre 2. 2 sobre 2, que es 1. O sea, yo no estoy alterando nada. Entonces, aquí, como tienen igual denominador, simplemente resto los numeradores. 1 menos 2, que sería menos 1, sobre el mismo denominador común, que sería 2. O sea, el resultado sería simplemente menos 1 medio. También lo puedo hacer por la manera tradicional. Esta por esta, menos esta por esta, y después en el denominador, esta por esta. Bien, entonces fíjense aquí, yo tengo un 2 en el numerador, un 2 en el denominador, los puedo cancelar, simplemente me quedaría x. Y aquí también hay una propiedad de las potencias. Es que si yo tengo una potencia que está negativa, yo la puedo mandar al denominador con potencia positiva. Entonces, yo tengo aquí potencia negativa, entonces yo lo voy a mandar todo al denominador con potencia negativa. Recuerden que aquí hay un 1 que no se marca siempre, que está multiplicando las constantes. Por eso aquí aparece el 1 acá arriba. Pero en este caso yo simplemente tengo una x multiplicando adelante. Por lo tanto, al yo pasarlo al denominador, el x es el que va a quedar en el numerador y no el 1, como acá arriba. Entonces, aquí tengo una potencia fraccionaria y puedo aplicar la regla que yo le dije anteriormente. Yo puedo transformar raíces en potencias, pero también puedo transformar potencias en raíces. Una potencia en un medio, simplemente, como vimos anteriormente, va a ser una raíz cuadrada normal. O sea, la derivada, lo más simplificado posible, va a ser x sobre raíz de x al cuadrado más 1. El siguiente ejemplo que vimos ahorita fue y es igual al seno de 6x. Como le dije, seno es la función grande, o sea, f de u, y 6x va a ser el agrumento, lo que está dentro, que sería u. Entonces simplemente derivamos primero lo que está afuera, derivada de seno, simplemente coseno, con el mismo agrumento, por la derivada de lo que está dentro. Derivada de 6x, simplemente 6. Entonces, recapitulando, derivada del seno, coseno, que ese es mi f' de u, por la derivada de u, que es lo que está dentro.
Derivada de 6x, simplemente 6. Y el 6 lo podemos simplemente poner acá adelante y esa sería ya la derivada lo más simplificado posible. El otro ejemplo era este. Y es igual a 3x más 2 al cuadrado. Este es muy similar al primer ejemplo que vimos. Simplemente aplicamos la regla de la potencia aplicada a la regla de la cadena. Bajamos la potencia 2 a multiplicar, a la potencia 2 le restamos 1 y multiplicamos por la derivada de lo de adentro. 3x más 2, derivada de 3x3, derivada de 2, 0, simplemente ponemos el 3. Entonces simplificamos más, 2 por 3 simplemente sería 6, 2 menos 1, 1, y como tiene potencia 1, que ni siquiera lo tenemos que marcar, ya lo dejamos así y sería la derivada de lo más simplificado posible. Entonces, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Dejen su comentario debajo de la caja de comentarios y nos vemos a la próxima con otro video.